Vale. Bueno, pues hola a todos. Un placer volver a estar aquí después de tantos años de congreso, ¿no? De este congreso histórico que debería ser el 42, ¿no? Si no hubiera sido por los años de pandemia. Y que desde el número 3 estoy asistiendo, o sea que lo considero de lo más realmente prestigioso y que tenemos que seguir apoyando, ¿no? Vale. Dentro de del concepto de la ponencia de hoy, es para mí una novedad hacer una ponencia de este tipo, ¿no? Que me encanta, porque yo siempre, ya sabéis, que quizá lo que más se conoce, ¿no? Como ha comentado también María, ¿no? Es el tema dijéramos, de mi aportación hacia los cambios sociales, pues eso, la predicción de la crisis del 2008, del 2020, con mucha antelación, porque el artículo lo escribíamos en el 99, o sea que eso, con vectores econométricos hubiera sido imposible, ¿no? Y siempre ha quedado como poco visible, ¿no? La parte de cómo utilizo yo, cómo puedo utilizar yo estos ciclos de cara, por ejemplo, a consulta, ¿no? De una manera más personal o interpretándolos desde una perspectiva más cómo podemos ayudar o cómo podemos entender estos ciclos de una manera de lo que podemos hacer. O sea, qué cosas son las que sea un poco la parte, dijéramos, de la realidad social, que esto es muy importante también, porque, por ejemplo, en una carta natal nosotros podemos tener unos tránsitos, ¿no? Que, por un lado, pues hablan de cosas personales, pero también hablan de que ese momento social, cómo nos está afectando, y podemos definir el momento social. Eso ayuda muchísimo también, ¿vale? Y esta era una cosa pues, que nunca había, dijéramos, manifestado así en una ponencia, ¿no? Por otro lado, como digo, hay cosas que son, pues eso, como cuando aplico la parte, dijéramos, más pragmática de todas mis ponencias, ¿no? De los cambios sociales, etcétera, pero tampoco nunca había hablado de cómo, como grupo humano, qué podemos aportar, ¿no? Y entonces de esto va la ponencia de hoy. Bueno. Vale, entonces la voy a plantear desde la perspectiva del tránsito de cada planeta, que claro, todos estamos ultramovidos últimamente, ¿vale? La última ponencia que hablaba de ciclos así de manera clara, aunque he hecho muchas cosas después, fue la ponencia del 2022, en un congreso como el de hoy, ¿vale? Que hablaba, fijaos que la del 2000, cuando hablé de la crisis del 2008, la del 2020, siempre hablaba de el cambio económico, ¿no? O sea, la crisis económica, ¿no? En cambio, la ponencia del 22 ya la titulaba del nuevo modelo económico a un nuevo mundo, porque esto es un nuevo mundo, ¿vale? Que de manera clara, concreta, pragmática, que es lo que más se me conoce, pues ya lo tocaré en la parte de en la mesa redonda de Mundial, ¿no? Del domingo. Pero ahora lo que de alguna manera voy a plantear es que cada ingreso, o sea que por eso estamos todos muy movidos, porque realmente estamos ante el frente de un nuevo mundo auténticamente real, ¿vale? Como nunca hemos vivido nadie de los vivos aquí, ¿vale? No digo que no haya pasado otras épocas de la historia, como digo ya comentaré, ¿vale? Pero evidentemente este ingreso global de tantos planetas lentos, además pasando de Yin a Yang de manera clarísima y tan de golpe, pues evidentemente nos está afectando también a nivel individual, como no, o sea, no solamente a nivel social. Entonces, aquí, por ejemplo, tocando a Plutón, ¿qué pongo que es inexorable? Bueno, pues lo que ya vengo hablando hace un montón de tiempo. ¿Desde cuándo hablo del imperio? Me acuerdo que había gente que decía, bueno, pues yo no veo ningún imperio, ¿no? En el 2005, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, pues ahora hasta ha habido titulares del país, ¿no? El ingreso de un mundo imperial, o sea, ¿no? Llamando emperador a un señor que se llama Elon Musk, o sea, literalmente, ¿no? O sea, ya no únicamente una cosa, dijéramos de una manera simbólica, sino que directamente las palabras concretas, ¿no? Por lo tanto, nos vamos directamente a esto, ¿vale? Y competir contra esto es como competir con que llega el verano y va a hacer mucho calor. O sea, esto es inexorable, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, respecto al calor, poner aire acondicionado si podemos, ¿no? O irnos al fresquito o a la playa o lo que sea. Pues entonces, de cara, dijéramos, al tema personal, o sea, a nivel, ¿qué es lo que podemos hacer?
Por ejemplo, el tema de la cooperación es la parte más bonita del tema de Plutón en Acuario, ¿vale? Porque lo que incita es a eso, a que como grupo humano cooperemos, ¿vale? Entonces, de hecho, esta ponencia yo creo que es una manifestación clarísima de esta nueva línea y de que realmente creo que hay que ir en esa dirección. O sea, Plutón en Acuario dice deja atrás los egos, ¿vale? Inútiles, tontos, que frenan, que no aportan, y vamos a realmente cooperar y hacer crecer con las personas, entornos, con aquellas, como aquí pongo también, con las que sintamos que ideológicamente tenemos una sintonía, ¿vale? Cuando digo ideológicamente podemos añadir a nivel sensaciones, a nivel percepciones, a muchos niveles, ¿no? Pero sobre todo con una visión de la vida similar, ¿vale? O sea, ahora tenemos que aceptar que estamos entrando en un mundo que supongo que todos aquí ya lo estáis viendo, porque no hace falta ser tampoco, yo creo que es muy visible, que la gente está como muy polarizada. O sea, la gente cree eso, piensa eso y está en eso, ¿vale? Y no hay manera de conversar ni de nada, o sea, eso, ¿vale? Entonces, es mejor decir, bueno, pues me uno con los que de alguna manera hay una cooperación o podemos cooperar y el resto pues que hagan su vida y sigan su camino y les vaya lo mejor posible, evidentemente, pero evidentemente nosotros tenemos que cooperar con los que tenemos una cierta sintonía, ¿vale? Dentro de este tema, que hablaré más también el domingo, recordáis que hace muchos años que hablo de los insiders y los outsiders, o sea, los que es dentro de Matrix o fuera de Matrix, o sea, en medio va a ser difícil, ¿vale? Pero ahí tenemos el tema de la cooperación, que como por ejemplo a nivel real ya se está viendo que hay muchas agrupaciones de gente pues, que evidentemente pueden nacer de situaciones malas, ¿no? Como por ejemplo el cohousing o cosas así, que dices, claro, pues si hay una precariedad, vale, sí, realmente es cierto que hay una parte, dijéramos, la razón puede no ser muy positiva, pero tenemos esta opción de cooperar, entonces vamos a ir un poco a qué es lo que sí que podemos hacer, ¿no? El 1% de la concentración de poder y recursos, ¿vale? Esto ya también es la dirección en la que estamos yendo, ¿vale? Que es la idea del elitismo, ¿eh? El concepto elitista, ¿no? Hay un 1% que tiene, pues, o sea, y el objetivo es ese, ¿vale? De hecho, hay un señor que se llama, que no se ha muerto, Jeremy Rifkin, ¿vale? Que es un economista, que en el 2000, o sea, hace 25 años, escribió un libro que se llamaba La era del acceso, ¿vale? Y hablaba del final de la propiedad privada y el derecho al uso, 25 años, ¿vale? O sea, es algo que está programado, en cierto modo, ¿vale? Entonces esa es una dirección que también, luchar contra eso, es más, creo que es muy interesante hacernos preguntas sobre las cosas que podemos hacer, qué efecto secundario tienen, ¿vale? Porque muchas veces las cosas que pasan y son tan fuertes para que haya una reacción pública que lleve al objetivo inicial. No sé si me estoy explicando. O sea, era lo primero que se buscaba efectivamente, esa realidad. Pero como no se podía ir directa, había que buscar este efecto, ¿vale? Vale, entonces, cuando hablo de un control informático, ¿vale? Una gran China, bueno, yo creo que ya todos estamos con el tema de, por ejemplo, del gran ojo que todo lo ve, ¿no? Estamos todos diciendo, bueno, pues no sé, madre de ProtonMail, ¿no? Porque igual en Google me están mirando todo el rato, o en la tarjeta, pues igual no sé cómo lo hago. O sea, hay este punto un poco de que el control está llegando a un nivel total, ¿vale? Y Plutón en Acuario es eso. Estamos hablando de un gran... O sea, sí, Plutón en Sagitario condujo a la globalización, Plutón en Acuario está hablando de este control global total, ¿no? Entonces, evidentemente, también frente a eso podemos unirnos con nuestra comunidad, irnos a nuestro proceso personal. De hecho, tanto, por ejemplo, Stulin como... ahora no me sale el nombre del otro señor, pero bueno, también es un economista. Cuando hacen sus webinars, siempre favorecen, creo que era Rifkin también, favorecen el concepto de, bueno, pues si la población, hay alguna que decide irse a la montaña pues, a plantar sus patatas y sus cosas, pues bueno, que vayan, ¿no? Que estará bien. Con lo cual hay un concepto de... vale. Es la media hora, gracias. Vale, en fin, en definitiva, ya lo explicaré dijéramos, más extensamente el domingo esto. En fin, que entonces lo de Arios meritocracia, volvemos al tema de la operatividad. O sea, estamos en un momento en que el concepto de que el más trabaja, el que lo hace mejor,
Porque claro, si estamos en un entorno, dijéramos, de un control total, la era de la cancelación, esto está más que claro, ¿vale? La palabra ya es una cosa, montones de ejemplos que podíamos poner. Por ejemplo, la propia chica que llevaba el tema del lado del algoritmo ético de Twitter, ¿no? Cuando Elon Musk lo compró, evidentemente la iban a echar, pero nadie le dijo nada. O sea, ella se enteró porque como nadie le decía nada, pues fue a preguntar, ¿vale? Este tema de que las cosas no se hablan, ¿vale? Y aquí el idioma para moverse con los intersticios, es decir, como la chica aquella australiana que lanzó una canción que decía cosas inconvenientes, ¿no? Su compañía discográfica y su representante le dijeron que cambiara la letra y dijo que no, y se ha quedado sin compañía discográfica, se ha quedado sin representante y dudo que cante alguna vez más. Esto es Plutón en Acuario. O sea, si tocas un punto, has tocado todo. O sea, si tocas un punto de la estructura, dentro de Matrix, has tocado todo, ¿vale? Y los nuevos modos de convivencia comunitaria, como antes apuntaba, y lo de reclutar seguidores, pues es eso, el tema de un poco hacer, o sea, que sigan un poco nuestras mismas ideas, ¿no? A nivel social. Vale. Bueno, Neptuno en Aries, ¿vale? Neptuno en Aries es un poco el tema de lo que es intocable. Por ejemplo, con Neptuno en Piscis era intocable el tema de la ayuda social, de la ayuda humanitaria, por ejemplo, ¿vale? Luego, por detrás, ya veremos si realmente se hacía mucho o se hacía poco al respecto, ¿vale? Con Neptuno en Aries, lo que es intocable es que tú eres maravilloso. Tú eres maravilloso, entonces como tú eres maravilloso, tú puedes con todo, y entonces el problema es todo tuyo. ¿Vale? Te vamos a diagnosticar lo que haga falta, ¿vale? Lo que tengas, para que tú a ver cómo lo solucionas, ¿vale? Entonces, claro, la acción posible, pues autonomía, o sea, decir, vale, pues ya que de alguna manera vemos que socialmente va en una dirección que hay un cierto o un potencial abandono de la protección social, ¿vale? Que este es el camino, ¿no? Con la evasión, distracción garantizada, Neptuno en Aries también, ¿no? Pasároslo muy bien, os metemos lo que queráis, ¿no? Además, con el tema del algoritmo, vamos sabiendo que os gusta, ¿no? La tendencia al narcisismo, esto es una obviedad que realmente, por ejemplo, se notó el día del apagón, ¿no? La gente volvía a hablar, volvía a estar en la calle, en los parques, ¿no? Porque, claro, o sea, no teníamos los aparatos, ¿vale? Cuando la gente tiene el aparato en la mano es como si sintiera una especie de seguridad, ¿no? O sea, yo no estoy solo en el mundo porque tengo esto, ¿vale? Y aquí dentro tengo todo, ¿vale? Pero eso se apaga, se queda sin batería, no tenemos electricidad y no tenemos nada, absolutamente, ¿no? Y también nos ha hecho ser conscientes de eso, de que ahora hay montones de personas que van anunciando, mejor que tengáis una libretita, en una libretita todas las códigos y tal, y diciendo, mira, como yo qué sé, como yo, no sé cuántos años hace ya que abandoné la agenda de papel, ¿no? Como 20 a lo mejor. Y resulta que ahora, pues, porque claro, estamos hablando de que cada vez la posibilidad de que pasen cosas, ¿vale? Pues son más claras, ¿no? Aquí pues os pongo como acción posible, evidentemente, pues lo que es un poco pues la confianza en uno mismo, que es un poco lo que evidentemente hay que potenciar, la fe en el propio poder. Sé que suena un poco como muy... Pero es un poco el tema de incluso probar de poquito en poquito, ¿vale? Vamos a probar un poquito, a ver si aquello lo podemos hacer. Y este sea un poco. Y luego la autogestión mental, emocional, que esto es básico. Porque evidentemente como vamos a estar como muy solos, como no tengamos una autogestión, porque el círculo de apoyo no va a ser lo que se promueva, a no ser que hayamos decidido desde Plutón en Acuario entrar dentro de nuestra estructura y de nuestro grupo humano, que entonces pues puede que sí, pues de alguna manera iría por ahí. Vale. Voy a intentar no alargarme. Vale, lo inexorable de Urano en Géminis. Lo obvio, manipulación de los medios de comunicación, la estimulación de la mentira, ¿vale? Evidentemente es este tema de dejar todo no se sabe. O sea, fijaos que cualquier cosa que leemos ahora ¿esto es verdad? O sea, entonces yo, por ejemplo, cualquier cosa que veo, tal, lo que hago es ir a buscar, pues eso, artículos con la esperanza de que todavía algunos periódicos y tal sean un poco de confianza, ¿no? A ver si encuentro ahí algún resultado, ¿no? ¿Y qué pasa cuando busco, por ejemplo, en Google? Que lo primero que me aparece es la IA, me lo explica la IA. O sea, para llegar a buscar los artículos tengo que bajar más abajo, si no ya me lo ha explicado la IA, con lo cual, ¿cuánta gente se va a quedar con eso? Me han explicado esto, con lo cual todos sabremos lo mismo, ¿no?
La duda constante, claro, si la gente no sabe, no confía, no cree, va a hacer lo que le parezca, con lo cual no hay un apoyo y no hay una unión, ¿no? Y la AGI es el nivel superior a la inteligencia artificial, ¿vale? Que tiene que ver con que sea el sostén de todo en un futuro, ¿vale? Esto es lo que un poco Urano en Géminis va a traer, inexorablemente. ¿Vale? Entonces, la acción posible, pues nuevos idiomas. Al decir nuevos idiomas me refiero a formas de comunicarnos de maneras distintas. No necesariamente tiene por qué ser un idioma alemán o francés, ¿no? Sino que de alguna manera algún tipo de nueva comunicación, ¿no? Evidentemente también. Hay una cosa que también nos puede servir mucho, que fijaos que lo utilizan muchísimo desde que, y no ha entrado todavía, pero con Júpiter en Géminis ya se ha notado bastante, es el tema de utilizar las píldoras de repetición. ¿Vale? Que es un poco utilizar algo que, o sea, constantemente se dice en algunos perfiles, y se repite lo mismo y tal, los estribillos, que es el tema de lo corto como las píldoras, ¿no? Esto es Urano en Géminis. ¿Vale? Esto es un poco lo que tenemos también, en positivo y en negativo. O sea, en negativo, entre comillas, es que tendremos que estar conscientes de que eso va a intentar, bueno, llevarnos al camino que conviene, ¿no? Socialmente. Y que si no estamos muy de acuerdo, pues tendremos que un poco pues buscar nuestro propio camino y no dejarnos, ¿no? Pero, por otro lado, es muy importante mucho no mostrar demasiada disconformidad. O sea, hoy en día la crítica es peligrosa. ¿Vale? No quiere decir con esto que tengamos que permitir que los 200 elefantes nos pasen por encima, por supuesto que no, solo faltaría, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta que una crítica directa nos va a cancelar, ¿vale? Incluso pensad en vosotros mismos. Alguien os ha dicho algo directo y a lo mejor aquel día no le decís nada más, decimos, uy, mira aquel cómo está. O sea, si es que ya de una manera individual, ya no solamente social, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Decir las cosas en plan, a mí me ha venido esto, me han dicho esto, igual me equivoco, o corrígeme si me equivoco, o me lo dijo mi madre, o sea, cosas así como dejándolas caer, a ese sí se puede hablar. Pero en plan, aseverar, lo último, ¿vale? Aprender sistemas de comunicación con Matrix, que es un poco entender su idioma, que esto que acabo de decir es entender su idioma, o sea, el idioma en el que hablan. Fijaos que estamos en un momento en el que ha habido otras épocas, a nivel pues, de nuestro país, pero también en otros países, en todas partes, en los que no se podía hablar de nada, ¿vale? Pero estaba clarísimo las limitaciones, o sea, y lo que te pasaría si hacías aquello, ¿vale? Luego entramos en un tiempo, como aquí en otros países, en los que se podía hablar de todo. Ahora parece que se puede hablar de todo, pero no se puede hablar de nada. Porque a la que hablas de según qué, ya te han cancelado. Entonces, hay que ir entendiendo con este Urano en Géminis los entresijos de, vale, me van diciendo, pero entonces, claro, todos los que de alguna manera individualmente tengamos algún tránsito de estos potente, tenemos que entender que es algo que tenemos que potenciar más, de manera individual, aparte de lo que podamos hacer, de entender a nivel social, ¿no? Y luego lo de la versatilidad, ¿vale? Que esto es obvio, por ejemplo, ya se está viendo mucho en los centennials, ¿no? Que no se imaginan tener un trabajo para toda la vida, como que un trabajo para toda la vida, ¿no? O trabajar un montón de horas en un sitio, que dices, o sea, hago esto, hago lo otro, o sea, las píldoras, ¿vale? Entonces hago esto aquí, hago ya, luego lo otro, no sé qué, y esto es un poco pues la versatilidad social y laboral que nos toca, que entraría dentro de la cooperación y de hacer algo distinto, que ahora mismo estamos un poco aplicando en esta ponencia de hoy, ¿no? Por ejemplo, ahí, que me he ido para atrás. Vale. Y ya para terminar, Saturno en Aries, inexorable los problemas con la energía, ¿vale? Era evidente, yo en mi grupo del Círculo Atenea, en lo que es un poco en las conferencias, lo vengo diciendo desde que pasaríamos de los problemas con el agua a los problemas con la energía, como veis, literal, ¿vale? Cero apoyo social, o sea, si ya hablamos de Neptuno con Saturno, el sistema es cero apoyo social, o sea, que podría parecer que sí, pero luego es un poco como poner trabas, o sea, ponértelo difícil, complicarte la existencia, etcétera, ¿no? Porque, claro, como estamos con Plutón en Acuario y Urano en Géminis, el tema es no decirlo directamente, ¿no? Y luego el autoritarismo, o sea, creo que está a la orden del día. Incluso fijaos que la forma de vestir de los nuevos tecno llamadlo lo que, añadid lo que queráis, ¿no? Feudalismo, ¿vale?
incluso aparte de la apariencia de cuando van con su traje de Armani o de lo que sea, llevan unas cazadoras que parece que vayan a volar de aviador o no sé qué, o sea, rollo Somos aquí Mad Max o algo, o sea, que tienen un punto un poco como de, bueno, del poderío, ¿no? Y lo de la imposición a bocajarro, o sea, esto está clarísimo, o sea, ya está pasando, ya lo estamos haciendo, tomádoslo como queráis. Esto es desde siempre Saturno en fuego, pero en Aries pues más. Entonces, acciones posibles. Y aquí, claro, Saturno, como es el sistema, aquí sí que podemos hacer, tomar la iniciativa y decir, vale, pues como ya sabemos todo esto, vamos a hacer esto. O sea, y por el camino del medio, ¿eh? O sea, nada de tampoco explicar mucho ni contar mucho, o sea, vamos haciendo. Y la recomendación máxima es esta, hacer mucho y hablar poco. O sea, lo contamos después, o por el camino, o si nos preguntan, ¿vale? Pero es cuando vamos haciendo, la gente dirá, uy, está haciendo, porque como todo el mundo está tan absorbido, es cuando ve que hay cosas que se mueven, que dice, uy, espera, que aquí está pasando algo, ¿no? La intuición esencial, o sea, es volver un poco a esta percepción interior, ¿no? Que claro, Saturno y Neptuno nos empujan a eso, a estar un poco como centrados, ¿no? en nuestra percepción. La autoconfianza, la autoestima, la voluntad, o sea, potenciar un poco, pero no una voluntad de, venga, ya tú puedes, en plan, no, sino una voluntad de, ¿qué siento que me motiva, ¿no? O sea, la motivación intrínseca, ¿no? Y volviendo a lo de antes, probar un poquito. O sea, no, pero esto es imposible, porque es verdad, ¿eh? O sea, hay situaciones que son súper difíciles y es verdad que no ayudan nada a la realidad. Pero es dentro de eso, si es posible probar un poquito, y si va mal, volvemos para atrás, porque podemos ir viendo que hay cosas que nos estimulan. El fuego habla de que lo que realmente nos motiva es algo del corazón. O sea, no es nada de racional, ni mental, ni si hago esto y entonces subo aquellas escaleras. No, no es nada de todo esto. Estamos hablando de un sistema que nos ayuda un poco confiando, ¿no? Y la motivación y la determinación que va en línea con lo que acabo de explicar. Espero que este bocado os haya sido de máxima utilidad. Y si queréis compartir, próximamente llevaremos a cabo el taller Aplicando los ciclos a tu vida. Esperando poder aportar lo mejor a nuestras vidas y al mundo, os envío un gran abrazo.